Muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, continúa con su programa de difusión de la cultura jurídica para este año 2020. En el marco señalado, se efectuará la conferencia titulada Tópicos de la pensión compensatoria en materia familiar, que disertará el maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero, juez 12º familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza. Daremos lectura a una breve ficha curricular. Su desempeño como juez inicia en noviembre de 2005 en el Juzgado Primero Civil de Ecatepec, para posteriormente pasar al cuarto familiar de este mismo distrito con residencia en Coacalco. Continúa con diferentes adscripciones, entre las que mencionaremos el segundo familiar de Chalco, con residencia en Iztapaluca, juzgado familiar de Otumba, con residencia en Tecámac, juzgado octavo familiar de Ecatepec, con residencia en Tecámac, juzgado civil de Nezahualcóyotl, el primero civil y de extensión de dominio de Texcoco, segundo civil de Tlalnepantla, hasta ser designado titular del juzgado 12º familiar de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, donde se encuentra actualmente. Es licenciado en Derecho por la ENEP, hoy Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho por el Centro Universitario ETAC. Realizó sus estudios de maestría en Derecho Procesal Civil y Juicios Penales en la Universidad Analítica Constructivista y los de doctorado en Derecho en la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Es diplomado en Violencia Familiar y Derechos Humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Derecho Procesal Civil y Mercantil por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho en Ciencias Penales por la FES Aragón. Además, es experto en estrategias didácticas y evaluación por competencias por el Centro Universitario CIF. Asimismo, en el ámbito académico, es catedrático a nivel de maestría en la Universidad de San Carlos, en la Universidad de Ciencias Penales y Sociales, en la Universidad Analítica Constructivista y en la Universidad del Valle de México, Campus Hispano. Como docente en la Escuela Judicial del Estado de México, ha formado parte de la plantilla en cursos de formación para notificador judicial, secretario de materia civil y juez civil. Asimismo, ha impartido diversos cursos de capacitación que la Escuela Judicial ha impartido a barras o colegios de abogados, y es catedrático de posgrado en la maestría de Derecho Judicial que imparte la Escuela Judicial del Estado de México. Conferencista, se ha desempeñado en la Universidad Nacional Autónoma de México, tanto en la FES Acatlán como en la FES Aragón, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en unidades Texcoco, Zumpango, Amecameca y Ecatepec, así como en la Universidad del Valle de México, en la Universidad TAC, el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, la Universidad Privada del Estado de México, entre otros. Es un honor contar con la participación del maestro Jorge Sandoval Romero en esta conferencia. Por lo mismo, cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a la Escuela Judicial, al Consejo de la Judicatura por la invitación. Y bueno, pues para entrar en materia, vamos a hablar hoy de los tópicos de la pensión compensatoria en materia familiar. Y bueno, pues en este caso vamos a empezar estableciendo que la compensación en materia familiar es un tema muy debatido y es un tema que se está tomando ya de boga últimamente. No obstante ello, vamos a decir en forma toral que esta exposición se va a dividir en tres aspectos para después, una vez que se hayan expuesto los mismos, pasaremos a llegar a una conclusión. Bien, esta pensión compensatoria que hoy retoma nuestro más alto tribunal, como es la Suprema Corte de Justicia, en sus diversos criterios jurisprudenciales, reconoce ya la existencia de la misma,
No obstante, nuestras diversas legislaciones la nombran como pensión alimenticia después de que se da el divorcio. Aquí la pensión alimenticia juega un doble papel. Uno, cuando se da dentro del matrimonio y otro después de disuelto el mismo. Y ahorita vamos a ver la variante de la cuestión compensatoria. Y no hay que confundir estos tres temas, porque una cosa es la pensión alimenticia, otra es la pensión compensatoria y otra es la compensación, que vamos a ir desglosando poco a poco. Bien, vamos a empezar a tomar el tema en el sentido de que, y nos vamos a acotar exclusivamente a la cuestión del matrimonio y concubinato y de otros tipos de forma familiar. En este caso particular, empezaremos estableciendo que la pensión alimenticia durante el matrimonio, concubinato o cualquier otra forma de grupo familiar surge en la necesidad de los principios de solidaridad, ayuda mutua y mutua consideración. Esto también dependerá del vínculo jurídico que une a las partes, acreedor-deudor. Reiteramos, tenemos al matrimonio, tenemos al concubinato y cualquier otra forma de grupo familiar donde se tenga que proporcionar estos alimentos. Hoy también debemos ampliar nuestro panorama en que también la legislación civil o la propia Constitución en su artículo primero nos habla del derecho fundamental del desarrollo libre de la persona o de la personalidad, en donde obviamente el individuo puede decidir cuál es la forma o estado civil que puede obtener a través de que en su época o en su edad nubil adquiera o no el matrimonio. Es decir, puede optar por casarse y legalmente ante el oficial de registro civil, puede optar por la unión de hecho a través del concubinato, o bien puede optar inclusive, digo, bueno, esto no está mal visto en nuestra sociedad, como tener relaciones extramaritales a través del amaciato. Bajo estas consideraciones, entonces establecemos primeramente que al estar unidos en matrimonio, en los consortes, ¿sí?, existe la obligación o el deber entre consortes de ayudarse y otorgarse pensión alimenticia mutuamente, reiterando que debe basarse en los principios de mutua consideración, ayuda mutua y solidaridad. En este caso específico, debemos establecer que los alimentos dentro del matrimonio tienen tres vertientes, es decir, uno es la necesidad del que debe recibirlo, otra es la existencia del vínculo, sea matrimonio, concubinato o cualquier otra forma que admite el grupo familiar, y la capacidad económica, en donde la pensión alimenticia, ya de acuerdo al criterio de la 10ª época de la jurisprudencia de la Corte, nos dice que el origen y fundamento de la necesidad alimentaria es precisamente este, es decir, basta con que se alegue la necesidad de la percepción alimentaria y no necesariamente hablar de comodidad, porque la pensión alimenticia es para satisfacer necesidades, no para satisfacer comodidades. Luego entonces, aquí se parte de la idea de que muchas veces el proyecto de vida, y es consensado por los dos cónyuges, de que uno de los dos se quede al cuidado de los hijos, a la administración del mismo, a la administración del hogar, y esto va a implicar que no tenga una actividad económica y que el otro se convierta en proveedor. Pero esto debemos verlo no desde el punto de vista de estereotipo, que necesariamente la mujer se tenga que quedar en la casa y que el varón sea un proveedor. Esto debe de verse con otra óptica, dado que hoy la realidad social de nuestro país implica y significa que hombre y mujer pueden salir a trabajar y realizar actividades económicas para un mayor bienestar y una mayor comodidad familiar. Esto también tiene que ser visto como una disparidad quizás económica, porque uno de los dos puede ganar más que el otro o ser iguales. Y en este punto de encuentro, si son iguales, en la misma capacidad económica, estaríamos hablando de una posibilidad de los dos de poder satisfacer sus propias necesidades. Pero en el caso particular de que uno de los consortes se dedique, por ejemplo, quizás la mujer o el varón, a la venta de productos, por ejemplo, hablar de unas gelatinas, hablar de ropa, prendas de ropa o cualquier otra circunstancia, vamos a ver que uno de los dos tiene un ingreso mucho menor que el otro, y que obviamente esto va a significar que se tome en consideración
ya por parte de la Corte que aquel consorte que aún a pesar de que trabaje, quizás no tenga una suficiencia para satisfacer sus necesidades, quizás tenga una doble jornada de trabajo, es decir, salir a trabajar y tener que satisfacer todo lo necesario desde el punto de vista administrativo y de cuidado a la familia. Y entonces también la Corte también ha establecido una nueva visión en el sentido de que aquel consorte que se dedica a las labores propias del hogar y el cuidado de los hijos, esa actividad laboral, porque es laboral al final del día, es una doble actividad económica y se considera también una aportación dentro del patrimonio familiar desde el punto de vista económico. Entonces, vemos aquí que la pensión alimenticia, cuando están unidos en matrimonio, tiene una perspectiva y una visión. Y en este caso particular, por ejemplo, vamos a hablar de que mientras la pensión alimenticia se solicite dentro del matrimonio, la mujer que tenga hijos, se haya dedicado al hogar o bien a la administración del mismo, tiene derecho a un 40% de porcentaje alimentario, que esto es discutible definitivamente. Ahorita estamos hablando de lo que establece el código y en este caso particular también establece una temporalidad en su recepción, que también esto es muy importante porque lo vamos a ver en los temas subsecuentes. Es decir, la mujer que se dedique al hogar, al cuidado de los hijos y que obviamente esté dentro del matrimonio y pida y reclama alimentos desde el punto de vista obligación, tiene derecho hasta el 40%. Obviamente, ¿qué temporalidad se le va a dar? Hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o bien estos terminen sus estudios. Esto con independencia de que pueda haber un reparto equitativo de bienes, sea en la sociedad conyugal o sea bajo el régimen de separación de bienes. Lo mismo va a suceder en la figura del concubinato o en la figura de aquellas personas de otro tipo de grupo familiar. Bajo ese contexto, entonces lo único que va a distinguir, por ejemplo, el propio código hace una distinción, es las mujeres que tienen hijos en cuanto a la temporalidad de su percepción y las mujeres que no tienen hijos, pero que sí se dedican a labores propias del hogar. En este último caso, únicamente la temporalidad de la obligación alimentaria va a ser por el tiempo igual que duró el matrimonio. Este es el primer bloque en relación a la pensión alimenticia. Esto, y cuando se llega a disolver el vínculo matrimonial, también nuestro código lo maneja como una pensión alimenticia después del matrimonio o de suscitado el divorcio. No obstante, la Corte ha reflexionado y ha dicho, no, espérame tantito, es que esa pensión alimenticia después del matrimonio tiene dos perspectivas, que en un momento dado dicen, bueno, ya se acabó el vínculo matrimonial, entonces ya no hay esa necesidad de percibir alimentos porque ya no existe el principio de solidaridad, ayuda mutua y mutua consideración. Bajo esos lineamientos ya no es la misma perspectiva ni se tiene que basar en la cuestión necesidad, puesto que ya no está ese vínculo jurídico entre los consortes, sino que en un momento dado se tendría que compensar ese desequilibrio económico que ha surgido entre los dos, de aquel que se haya quedado a las labores del hogar y al cuidado de los hijos con aquel que se dedicó a proveer los alimentos. Y claro que existe una clara diferencia, puesto que aquel que se salió bueno, tiene una fuente laboral de algún ingreso, nunca va a ser el mismo porcentaje de obtención económicamente hablando de aquel que se dedicó a las labores del hogar o inclusive dentro de eso mismo se dedicó quizás a la venta de algún producto. Hablémonos de alguna golosina, alguna cuestión de ropa, alguna cuestión de quizás mercancías dulces, que obviamente la ganancia no va a ser la misma. Entonces, la perspectiva desde el punto de vista de disuelto el vínculo conyugal va a ser otra, en donde vamos a tratar de equilibrar ese desequilibrio económico. Aquí es desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista necesidad, porque tenemos que procurar otorgar una pensión alimenticia compensatoria desde dos vertientes que son la asistencial o la resarcitoria. En cuanto a la primera pensión alimenticia asistencial, esta se va a otorgar a aquel consorte que se haya dedicado a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos. Esta pensión alimenticia asistencial tiene por finalidad el poner en equilibrio esa cuestión de desventaja económica que existe entre los consortes y se va a dar esa pensión
obviamente para tratar de equilibrar ese punto de igualdad, ese punto de desventaja que existía entre los dos, porque obviamente el cónyuge que se quedó en la casa y que no salió a laborar, obviamente quizás no se capacitó, quizás no se puso, no pudo ni tuvo la oportunidad de obtener un trabajo con el cual pudiese satisfacer sus propias necesidades. Y obviamente esto implica, bueno, y también tomar las características quizás de la edad, de su estado de salud y que quizás tampoco cuente con bienes. Por lo tanto, esta pensión alimenticia asistencial tendrá que ser vista desde esta perspectiva y que obviamente tiene por finalidad también establecer y proteger la dignidad de la persona, porque vemos claramente que al suscitarse el divorcio va a haber un desequilibrio económico bastante marcado, porque no es lo mismo estar casados y ser proveído de lo necesario a estar divorciado y salir a buscar lo necesario para tu propia subsistencia. Aun cuando haya sido tu propia decisión el quedarte en las labores propias del hogar de cuidado de los hijos, no significa que entonces tú vas a tener una merma económica. Entonces, de esta forma, a través de esta pensión alimenticia asistencial, podremos encontrar un plano de igualdad entre ambos exconsortes, porque ya son exconsortes una vez de su vínculo matrimonial, y aquí vamos a establecer esta situación de que la pensión compensatoria, la pensión alimenticia compensatoria asistencial, tiene por finalidad el procurarle lo necesario para su subsistencia durante cierta temporalidad a efecto de que pueda recuperar su habilidad para poder trabajar o bien establecer una situación de igualdad económica. Ahora bien, puede darse el caso de que esa pensión asistencial sea vitalicia, de acuerdo a la edad de los consortes. Y en este caso particular, bueno, no necesariamente tiene que darse una temporalidad para que esta persona se recupere, porque muchas de las veces, o por cuestiones de enfermedad, o por cuestiones de falta de capacitación para laborar, no puede obtener lo necesario para su subsistencia. Luego entonces esto significa que de acuerdo, y tendremos que ser muy casuísticos los operadores jurídicos para establecer cuándo va a ser de carácter vitalicio. Pero ahorita vamos a hablar, posteriormente que hable de la pensión resarcitoria, que es la que sigue, de la temporalidad y duración de esta pensión. Este es el primer escenario, la pensión compensatoria de tipo asistencial. Y se va a dar la pensión alimentaria compensatoria tipo resarcitorio, porque esa es la siguiente vertiente, cuando aquel consorte que, a pesar de dedicarse a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos, también haya salido a trabajar, no haya tenido la posibilidad de poder capacitarse, haber tenido la oportunidad de tener un mejor empleo para tener un mejor ingreso y que obviamente lo imposibilita esta circunstancia de haber estado en el hogar para poder obtener estas circunstancias o estos beneficios para poder estar o tener un mejor modo de vida. Obviamente estamos en el entendido de que si estamos hablando de que dos personas salen a laborar y tienen la misma percepción alimentaria, no habría la necesidad de fijar una pensión alimenticia porque los dos cuentan con la habilidad suficiente para poder generar riqueza. Aquí se quedaría nulo cuando esta situación se dé en un plano de igualdad. Pero si no se da de esa forma, por ejemplo, aquel consorte que a pesar de que trabajaba vendiendo productos de belleza o ropa o chucherías, pues esto no era suficiente para poder subsistir. Y aparte se dedicaba a las labores propias del hogar, entonces tenía una doble jornada, lo que dice la Corte. Y por lo tanto, reiteramos, aun cuando esto, el que se haya dedicado a las labores propias del hogar, se tome con una aportación económica, bueno, pues esto significa que también contribuyó a la formación de un patrimonio común o quizás contribuyó cuando es el bajo de separación de bienes a que el otro se allegara de bienes y con el perjuicio de aquel que no generaba riqueza, pero sí lo apoyaba a través de el ahorro de servicios, por ejemplo, de limpieza, porque vamos a ser honestos, muchas de las veces se piensa que las labores propias del hogar no son consideradas como trabajo porque es una obligación de la mujer, cosa que no puede ser permitida, no puede ser aceptada, puesto que también se trata de un ser humano y no puede ser pisoteado en su dignidad de persona para ser visto de esta forma, sino que también es un trabajo que quizás no es redituable,
pero que sí tiene que ser considerado como una protección económica y que esto tiene que ser resarcido, ¿sí?, por el otro, porque sí vamos a ver, aquí vuelvo a insistir, vamos a ver una situación de desventaja económica. Todas estas situaciones de los alimentos obviamente tienen un fundamento constitucional y convencional. En esto tenemos el artículo cuarto constitucional en relación a lo que es la familia y desde el punto de vista convencional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos la Convención Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos, perdón, y también tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en donde se establece que obviamente se tendrá todo Estado firmante de estos tratados tiene que tomar en consideración las consecuencias derivadas de la disolución del vínculo conyugal. Por ello, necesario que las visiones que se están estableciendo en este momento, tanto asistencial como resarcitoria, sean reclamadas al momento de que se está llevando a cabo la disolución del vínculo conyugal. Pero aquí no acaba esta historia de esta pensión alimentaria compensatoria, porque, ojo, para todos los ciudadanos, o los justiciables y los abogados, y aquí viene algo interesante. Se tiene la creencia de que disuelto el vínculo conyugal, ya no hay obligación de darse alimentos entre los consortes o terminado el concubinato, ya no hay necesidad de dar pensión alimenticia. Equivocados. Equivocados totalmente porque la Corte ha establecido que mientras no exista cosa juzgada donde se haya pronunciado respecto a los alimentos pueden ser reclamados en cualquier momento. En cualquier momento pueden ser demandados por aquel consorte que quizás no lo hizo valer al momento de disolver el vínculo matrimonial. Y en este caso específico, volvemos a establecer lo siguiente. A ver, si estás llevando a cabo la disolución del vínculo conyugal y quizás en ese momento no se pronunciaron respecto a la percepción alimentaria, esto no es impedimento para que posteriormente en un juicio autónomo puedas, el consorte divorciante, pueda pedir la pensión compensatoria. Esto es muy importante que se visualice y tendrás que establecer sobre qué vertiente, sobre asistencial o sobre resarcitoria. Ahora bien, esta pensión compensatoria, que comúnmente lo conocemos nosotros como pensión alimenticia después o post matrimonio después del divorcio, ¿sí?, no es una sanción, no es un castigo, es una situación de dignidad y de igualdad, partiendo del principio de igualdad, no discriminación que maneja el artículo primero constitucional, de establecer ese punto de equilibrio entre aquellos que se están disolviendo el vínculo matrimonial y que no tienen la misma capacidad económica. Por ello, es importante que sepamos distinguir estas circunstancias y estas características que les estoy señalando. Esta pensión compensatoria, reitero, bueno, es una pequeña especie de compensación a aquel consorte que obviamente por estar propiamente en el hogar no tuvo la oportunidad de generar riqueza y que obviamente se ve en desventaja económica. Esto no puede ser confundido con una situación de compensación, que es el siguiente bloque. La compensación, ¿sí?, es aquella posibilidad que se tiene de poner en equilibrio, si en el otro poner en equilibrio la cuestión económica, aquí es poner en equilibrio la cuestión patrimonial. Aquí hablamos de bienes y principalmente esta cuestión de compensación se va a dar en el régimen de separación de bienes, no así en el régimen de sociedad conyugal, porque ahí sabemos que en la sociedad conyugal ambos consortes son dominadores de la cosa y obviamente van a establecer esta situación común de dominio, porque si hay bienes, por partes iguales se reparte y sin ningún problema. Pero en separación de bienes sabemos que mientras no haya capitulaciones matrimoniales, cada consorte es dominador de los bienes que hayan adquirido durante la vigencia del matrimonio. Esta cuestión surge, esta figura de la compensación después de disuelto el vínculo matrimonial, y aclaro y hago énfasis, es compensación. La otra es pensión alimenticia compensatoria de carácter asistencial y resarcitoria, y esta es una compensación y que surge de derecho comparado. Por ejemplo, en España, en Argentina,
En otros países de Sudamérica y Europa se contempla lisa y llanamente la compensación para equilibrar esa desventaja patrimonial que existe entre los consortes en beneficio de aquel que no pudo obtener lo necesario para formar un patrimonio, o que quizás teniéndolos totalmente es ventajoso la del otro, porque puede darse el caso que un consorte tenga un bien, quizás vamos a ponerlo en números, quizás tenga una casa de interés social y el otro tiene un edificio de 10 pisos. Obviamente no estamos en igualdad de condiciones. Y en este caso particular, esta compensación no va a partir del principio de necesidad ni de proporcionalidad, sino va a partir del hecho de poner en equilibrio a ambos consortes en igualdad de circunstancias, ya no económicas, reitero, sino patrimoniales en cuanto a los bienes. Y en este caso particular, tenemos en el Estado de México, no se conoce como una compensación, sino se conoce como un reparto equitativo de los bienes que se encuentra previsto en el artículo 4.46 del Código Civil. ¿Y cuándo vas a estar legitimado para reclamar esta compensación? Vas a estar legitimado cuando el consorte divorciante se haya dedicado a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos. Y en este caso particular, la única deficiencia que podemos establecer en nuestro Código Civil es que no se establece la forma en que se tendría que pagar ese reparto equitativo de bienes. Tiene derecho hasta un 50%. Será decisión del operador jurídico hasta qué porcentaje se deban repartir estos bienes. Aquí se rompe la regla, como en sociedad conyugal, en la sociedad conyugal es al 50% para los dos, pero bajo el régimen de separación de bienes dice el código hasta el 50%. El límite es el 50%, como puede ser un 10, como puede ser un 20, un 25, un 30, un 35%, y el tope es el 50%. Es el juez quien va a establecer ese reparto equitativo de bienes, que también puede ser obviamente sustituido por el pago de una cantidad líquida, pero que en estricto sentido no se establece de qué forma va a ser cubierta esta cantidad. Y esto sirva como derecho comparado en el caso del Código Civil de la Ciudad de México. En el Código Civil de la Ciudad de México se establece esta cuestión de la compensación bajo estos mismos lineamientos, bajo el régimen de separación de bienes, en donde será el juez quien establezca el monto de esa compensación y tendrá que ser pagada en una sola exhibición. O sea, estamos hablando ya de una cantidad líquida. Me explico, una cantidad líquida y que va a ser tener que pagarse. Puede ser, o ya será un convenio entre las partes, si se puede hacer quizás en pagos o en formas, pero de que se tiene que pagar una cantidad, se tiene que pagar una cantidad. Y obviamente esta situación no significa ni puede confundirse con la pensión alimenticia, porque son de naturaleza diversa. Y es aquí donde vamos a partir esta situación interesante que estamos planteando desde el inicio. La pensión alimenticia tiene una visión de necesidad cuando existe el vínculo conyugal o concubinato. Cuando ya se divorciaron, ya no es la necesidad, es el equilibrio económico entre las partes. Y aparte, veremos si hay bienes, esta compensación, pero se va a actualizar solamente cuando se dé el régimen de separación de bienes, nada más. En este caso particular, será tomado en consideración esa desventaja económica. Como les dije hace un momento, puede darse el caso de que quizás el cónyuge más débil pueda tener bienes, sí, pero esto no es impedimento para que él pueda pedir la compensación. Tendremos que ver qué tan ventajoso es el patrimonio del uno frente al otro para poder estar en posibilidades de poder equilibrarlo y que obviamente todo esto tiene que ser establecido en parámetros temporales. Esto es, vamos a ver si esos bienes fueron adquiridos durante la vigencia de su matrimonio, porque no vamos a hablar de bienes que se han adquirido antes del matrimonio, sino bienes adquiridos dentro del matrimonio que obviamente tendrá que ver esa desventaja. En el caso de nuestra entidad federativa, habla de un reparto equitativo de bienes. Bueno,
Y si nada más es un solo bien, ¿cómo podríamos hacer ese reparto equitativo de bienes? En este caso particular, se tendría que evaluar y el juez tendrá que establecer, por ejemplo, si vale 1 millón de pesos el bien inmueble, entonces tendrá que establecer qué porcentaje de ese 1 millón de pesos le podrá corresponder como reparto equitativo de bienes o compensación, que preferiría llamarle compensación, le tocará a ese cónyuge que se dedicó a las labores propias del hogar y establecer los lineamientos de cómo será cubierto esa cantidad. ¿Me explico? Y bueno, en este caso particular, reitero, no podemos confundir estas tres figuras. Una cosa es la pensión alimenticia que se da dentro del matrimonio, otra es el pago compensatorio de tipo resarcitorio existencial y otro es la compensación. Me van a preguntar ustedes, oiga, ¿se puede pedir uno y otro? Olvidemos ya, dejemos a un lado la pensión alimenticia. Se queda a un lado y únicamente nos quedamos, en el caso de divorcio, con la pensión compensatoria existencial o resarcitoria y la compensación. Sí se puede pedir una y otra. Obviamente, reitero, únicamente en separación de bienes se podrá pedir esta compensación y, como nuestro Código Civil dice, con independencia del reparto equitativo de bienes. Esa independencia que nos da esa palabrita en el Código Civil implica que no tiene que ser confundida. Esto significa que una cosa es la pensión compensatoria resarcitoria asistencial y otra cosa es el reparto equitativo de bienes o compensación, que preferiría llamarle de esa manera, porque de esa manera vamos a poner en equilibrio a ambas figuras desde el punto de vista económico. Reiterando en este caso particular que obviamente esto tiene por finalidad poner en equilibrio y en igualdad de condiciones a ambos exconsortes, porque ya no son consortes. Reiterando nuevamente que esta cuestión de la compensación y el pago el pago de alimentario de la compensación alimentaria son rubros totalmente diferentes e independientes. Por ello, reitero e insisto, esta circunstancia de la compensación se va a dar única y exclusivamente bajo el régimen de separación de bienes y también en el concubinato. En el concubinato se va a dar porque sabemos perfectamente que en el concubinato no hay régimen patrimonial. No existe régimen patrimonial del concubinato porque es una separación, es una unión de hecho entre un hombre y una mujer y que obviamente no está bajo la solemnidad del matrimonio. Y en este caso concreto, la concubina que se haya dedicado a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos, tiene derecho a esa compensación. ¿Me explico? Y obviamente aquí tenemos una situación interesante en el caso del concubinato. Tenemos una situación interesante en cuanto a que si la concubina aportó no solamente su trabajo, sino cuestiones económicas, será también motivo de prueba el que tenga que demostrar esa circunstancia, porque en este caso particular vámonos al supuesto. El supuesto es sencillo. Cuando la señora se dedicó a las labores propias del hogar, cuidar a los hijos, ni hablar. Tiene derecho a esa compensación que se está hablando con independencia de la pensión alimenticia compensatoria. Pero vámonos al caso de que la señora, en lugar de dedicarse a las labores propias del hogar, sí tuvo un trabajo igual que el concubino. Estamos hablando de igualdad de circunstancias. Bajo esos lineamientos, no podríamos pedir esa compensación. Podríamos alegar quizás una doble jornada de trabajo porque al llegar de trabajar se dedicaba, aun cuando no fuera directa, porque muchas veces dicen, pues es que ella no trabajó porque le pagaba empleados. Sí, puede darse ese caso, pero ella se hacía responsable de esa administración. Había una administración indirecta y que también tiene que ser tomada en cuenta como una jornada de trabajo. Sí, definitivamente que sí. Pero bueno, olvidémonos eso por un momento. Vamos al caso de que en los consortes están en igualdad de circunstancias, con la misma capacidad económica y por error de alguno de los dos, puso los bienes a nombre de uno o de otro, del que quiera. No vamos a pelearnos por eso en este momento. Pero están a nombre de uno de los dos y no a nombre de los dos, obviamente.
En este caso particular específico, obvio, reitero, aquí no va a haber compensación ni reparto equitativo de bienes, como marca el 446. Aquí estamos hablando de un hacer, es decir, una carga de la prueba, un onus probandum, donde vas a tener que demostrar tu consorte, que no está a tu nombre el bien, formó parte o tú formaste parte o aportaste económicamente cuestiones para que se adquiriera tal o cual bien que quedó a nombre del otro. Sin esa situación de prueba, no podrías aspirar absolutamente a nada. Reiterando que en igualdad de circunstancias de capacidad económica, no va a haber compensación, ni va a haber tampoco una pensión alimentaria compensatoria de carácter asistencial o resarcitorio. ¿Por qué? Porque estamos igualando esa capacidad económica. Pero, no obstante ello, esto no es impedimento para pedir en un momento dado que sí se liquide esa circunstancia, pero siempre estará sujeto a prueba. Si no tienes elementos de prueba para poder establecer de qué forma contribuiste para la adquisición de ese bien, no vas a poder recibir esta circunstancia. No vas a poder establecer la forma proporcional de ese bien que te tocaba recibir también a ti como aportador económico en la formación de un patrimonio. ¿Existe esa presunción? Claro que existe esa presunción, pero de eso, esa presunción, desde el punto de vista de valoración de la prueba, tiene que ser administrada con una prueba documental. Si no tenemos esa prueba documental que sostenga esa circunstancia de aportaciones económicas, pues entonces estaremos fritos. Entonces se tendrá que establecer esa circunstancia de qué parte, porque en este caso particular, esta situación tendría que ser visto no como una compensación, tendría que ser visto como una liquidación de los bienes que formaron parte de ese patrimonio. Reiterando y diferenciando esa situación, en la compensación estamos hablando de una situación patrimonial inequitativa entre los dos y en todos los rubros se tiene que defender la dignidad de la persona. Pero en este ejemplo último que les estoy dando, ya no estamos hablando de una compensación, estamos hablando de una liquidación de bienes. ¿Por qué? Porque estamos en igualdad de circunstancias. Esto también es muy importante que se distinga para efecto de no confundir cuándo vamos a hablar de una liquidación, porque muchos dicen, ¿podemos liquidar los bienes que formaron parte del patrimonio del concubinato? La respuesta sería no. La respuesta no, ¿por qué? Porque en un momento dado sabemos que no hay régimen patrimonial. Partiendo de ahí, no hay régimen patrimonial. Pero esto no es impedimento para demostrar de qué manera o de qué forma tú aportaste dinero para poder constituir ese patrimonio cuando estemos hablando en el escenario de un principio de igualdad. Cuando estemos hablando en el escenario de una persona que se dedicó propiamente a las labores de hogar o a la administración del mismo, cuidado de los hijos, estaremos hablando de una compensación. Ahí sí, de una compensación y un reparto equitativo de bienes cuando hablemos de la separación de bienes, no de sociedad conyugal, reiterando esta situación. Bien, bajo esos lineamientos que estoy estableciendo, estamos en presencia de que hoy nuestro actual derecho, la Suprema Corte de Justicia, está estableciendo nuevas formas de establecer la denominación de la pensión alimenticia una vez que se disuelve el vínculo matrimonial, que ya no va a ser conocida como pensión alimenticia, sino como pensión alimenticia compensatoria de carácter existencial o resarcitorio. Estamos viendo que también va a tener derecho a una compensación, siempre y cuando estemos hablando del régimen de separación de bienes, y que es independiente esta compensación de, en un momento dado, la pensión alimenticia que se pueda dar de carácter compensatorio al cónyuge divorciante y que obviamente nada tiene que ver en este aspecto las causas, los fundamentos de la pensión alimenticia cuando todavía están dentro del concubinato o del matrimonio. Y para finalizar esta exposición, también debemos mencionar que en cierta forma se está dando un trato discriminatorio a las concubinas porque se les establece un plazo de un año para reclamar alimentos una vez terminado el concubinato y lo que no sucede con las cuestiones del matrimonio. Esto será motivo en un momento dado de discusión, pero y de divergencia, que es válido, pero no obstante ello,
También esto sí es un trato diferenciado en perjuicio de las concubinas, porque la ley sí establece una temporalidad en el reclamo alimentario, disuelto el vínculo conyugal. Y por lo tanto, en este caso particular, hablemos de una prescripción del derecho y el Código Civil nos establece que tiene un año para reclamarlo, tiempo en el cual si no ejercitas ese derecho de reclamo alimentario compensatorio, entonces estaremos hablando de una prescripción de tu derecho. Y esto, reitero, será discutible porque sabemos que los alimentos son imprescriptibles. No obstante, la propia legislación está estableciendo una temporalidad para la exigencia de los alimentos. Bien, espero haber cumplido con el objetivo en el sentido de haber aclarado o por lo menos dejado muchas dudas respecto a la situación de los tópicos de la figura de la compensación en materia familiar y con esto doy por finalizada mi exposición y agradeciendo nuevamente a la Escuela Judicial, al Consejo de la Judicatura y al señor presidente del tribunal la oportunidad que se me da en participar en esta forma de exponer las instituciones jurídicas. Muchas gracias.